¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con las clases de fórmulas matriciales en Excel y vamos a revisar el tema de operadores de concatenación. Antes de iniciar, quiero comentarles nuevamente que el archivo del día de hoy tiene la misma estructura que los archivos de los videos anteriores. Tenemos la parte de la explicación del tema específico y de igual manera una hoja con ejercicios. En el link de la descripción dejo este archivo de trabajo y también un archivo adicional con los ejercicios resueltos para que ustedes puedan comparar sus respuestas. Así que vamos a empezar. ¿Cómo hacemos para concatenar o unir dos matrices dentro de Excel? Para poder hacerlo vamos a utilizar el operador o el signo de et, también conocido como ampersand en inglés, que es el signo de concatenación. Como ustedes ya saben, si queremos unir, por ejemplo, dos números con el signo et, podemos hacerlo. Igual con textos. De la misma forma, nos permite también unir o concatenar dos matrices. Vamos a ver nuestro primer ejemplo de una fórmula matricial de concatenación. En este caso tenemos el nombre y apellido de una persona y el país donde reside. Y nos piden más información solo del nombre y el apellido, encontrar el país donde reside. Vamos a hacer una comparación. Primero vamos a resolverlo haciendo uso de una columna auxiliar y luego haciendo uso de una fórmula matricial que, como ya hemos revisado anteriormente, no requiere ninguna columna auxiliar para que funcione adecuadamente. Entonces, para poder resolver este problema, si lo quisiéramos hacer con una columna auxiliar, tendríamos que tener un criterio único de búsqueda que nos permita, a partir de esta tabla, poder encontrar el país. En ese caso podríamos, por ejemplo, unir el nombre y el apellido. Este funcionaría como nuestro criterio de búsqueda. De igual forma aquí, uniríamos el nombre y el apellido. Ya con este cambio, esta pequeña columna auxiliar, ya podríamos utilizar la función índice coincidir. No, en este caso no podríamos utilizar la función buscar B, porque para que buscar B funcione, el criterio tendría que estar al inicio de la tabla. Y en este caso lo tenemos en la parte posterior. Entonces vamos a hacerlo con índice coincidir. Primero vamos a buscar incluir en la función índice la columna o el rango de datos donde vamos a encontrar la información que queremos extraer. En este caso lo que queremos extraer es el país. Lo fijamos para poder arrastrar la fórmula. Luego con la función coincidir, el valor buscado, que sería este criterio de aquí, de la columna auxiliar, donde vamos a buscar este criterio, que sería en esta columna auxiliar también. La fijamos. Y en este caso requerimos que sea una coincidencia exacta. Entonces ponemos 0. Cerramos y ponemos Enter. En este caso vemos que no hay llaves al inicio ni al final porque no es una fórmula matricial, es una fórmula estándar. Arrastramos la fórmula y vemos que hemos encontrado el resultado que estábamos buscando. Vamos a validar, por ejemplo, David Bustamante es de Colombia. Vemos que la información es correcta. Eh, esta forma de hacerlo también es válida. Sin embargo, vemos que para poder lograr este resultado hemos tenido que incluir dos columnas auxiliares, tanto en la base de datos, nuestra tabla de origen, como en nuestra tabla de criterios de búsqueda. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto mismo sin el uso de ninguna columna auxiliar, utilizando la herramienta de una función matricial. Como les comenté en un video anterior, yo suelo, para hacer una fórmula matricial, recomiendo primero hacerlo con columnas auxiliares, ver qué pasos utilicé para llegar a esa solución
y a partir de todas esas soluciones, esos pasos que seguí, intentar adaptarlo a una fórmula matricial. En este caso vamos a utilizar lo mismo o la misma fórmula que hemos utilizado para resolverlo de forma no matricial. Vamos a utilizar la función índice y debería incluir la matriz de donde voy a extraer la información. Entonces, en este caso es país, no hay ningún cambio. Coincidir. Es en coincidir donde hacemos el truco. El valor buscado. En este caso, para poder colocar ese criterio, ese argumento, lo que hice fue unir el nombre y el apellido, ¿no? Y generé esta columna auxiliar con los criterios de búsqueda. Vamos a hacer lo mismo, pero sin ninguna columna auxiliar. Vamos a unir el nombre, el apellido, dentro de la función. Matriz buscada. En matriz buscada, ¿no? Utilicé este rango de datos donde unía tanto el nombre y el apellido de mi base de datos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que en este caso vamos a unir o concatenar dos matrices. El uso del operador get. Finalmente queremos que sea una búsqueda exacta, una constante exacta y ponemos 0. Yo pongo enter, voy a tener un error de tipo valor porque la función coincidir, si bien está preparada para recibir un rango de datos, no está preparada para recibir una operación matricial como argumento. Y yo estoy haciendo una operación de concatenación entre dos matrices. Por eso es que no me genera una solución o un resultado correcto. Voy a editar la fórmula, presiono F2. Y para que funcione como fórmula matricial, debo presionar Control Shift Enter. Vemos que ahora sí efectivamente encontró la respuesta. Vamos a arrastrar la fórmula y vemos que hemos obtenido exactamente los mismos resultados que obtuvimos al resolverlo de forma no matricial. Vamos a revisar un poco qué está pasando en esta fórmula que acabamos de escribir. La operación matricial está aquí. Aquí hemos concatenado dos matrices. ¿Qué está pasando? Vamos a presionar F9 para ver cuál es la matriz resultado que está arrojando esta operación de concatenación matricial. Vemos que me está mostrando la unión, el nombre y el apellido de cada una de las filas que tiene cada una de este rango de datos o matrices. Y bueno, aquí en el criterio de búsqueda, en el valor buscado, de igual manera yo estoy concatenando estos valores de cada una de estas filas también. Con F9 podemos evaluar ese resultado. Entonces está buscado en este caso David Bustamante dentro de toda esta matriz de nombres concatenados con los apellidos. Y luego de eso funciona exactamente igual a como funcionaría la fórmula coincidir si no la estuviéramos utilizando como una fórmula matricial, ¿no? Busca un criterio dentro de un rango de datos, me devuelve la posición de la búsqueda de este criterio dentro de este rango de datos, y finalmente índice utiliza esa posición para encontrar el dato correspondiente al rango en donde quiero encontrar la información final. Es súper sencillo. De hecho, el operador de concatenación es súper sencillo de utilizar, nos ahorra el uso de columnas auxiliares, facilita mucho este tipo de operaciones en el caso en el que no podamos crear una columna auxiliar, ¿no? A veces tenemos data que no podemos alterar, donde no podemos insertar ninguna columna auxiliar, y el uso del operador de concatenación facilita mucho este tipo de cálculos. Vamos a revisar un poco más a detalle lo que acabamos de ver en la fórmula matricial de concatenación. Ya justo hemos conversado de esto un poco, hemos hecho una concatenación entre dos matrices que ha sido la matriz del rango de la columna B, nombres, y la matriz del rango de la columna C, apellidos. Hemos concatenado ambas matrices para obtener una matriz resultado. Esa matriz resultado sería igual a lo que obtuviéramos si utilizáramos una columna auxiliar. Finalmente, como comenté también, la función coincidir no está preparada para recibir como argumento una operación matricial.
Si bien, si revisamos un poco los criterios o argumentos que requiere la función coincidir, vemos que como segundo criterio, sí recibe una matriz, recibe un rango de datos. Sin embargo, no está preparada para recibir una operación matricial. Y lo que estamos incluyéndole en este caso es una operación de concatenación entre dos matrices. Por eso es que no lo puede leer como una matriz. No lo reconoce como una matriz porque no es un simple rango de datos, es la unión de dos rangos de datos. Por eso es que requerimos presionar Control Shift Enter para que la fórmula sea leída adecuadamente. Y de nuevo, en este caso, nuevamente, esta fórmula matricial me devuelve un valor único, ¿no? En este caso es el país donde reside cada una de las personas que queremos buscar. ¿Qué tipo de matrices hemos utilizado para esta fórmula matricial? Han sido dos, los rangos de celdas de la columna B y la columna C, los nombres y los apellidos, y finalmente una matriz resultado que obtuvimos al concatenar el rango de matriz, el rango de celdas de la matriz de la columna B y el rango de celdas de la matriz de la columna C, que me devolvía la concatenación de los nombres y apellidos como una matriz resultado. ¿Qué otras alternativas tengo dentro de Excel? ¿Hay alguna forma de resolver esto en el uso de columnas auxiliares eh, con alguna función nativa de Excel? Hay una función, que es la función base de datos extraer. Esta función nos permite extraerlos sin el uso de alguna columna auxiliar. Por ejemplo, nos piden primero ingresar la base de datos, en este caso mi base de datos es toda esta tabla. Cuando utilizamos cualquier función de base de datos, no debemos olvidarnos de incluir toda la base de datos, incluyendo los encabezados. Porque a partir de esos encabezados es que la función base de datos elabora la búsqueda. El siguiente es el nombre del campo que quiero buscar. En este caso yo quiero buscar país. Y los criterios de búsqueda. En este caso es el nombre y el apellido. Y vemos que David Bustamante es de Colombia. Lo hemos obtenido con la solución no matricial con apoyo de columnas auxiliares y como lo pudimos también con la fórmula matricial. Colombia. ¿Cuál es la desventaja de la función base de datos extraer? La desventaja es que yo podría simplemente escribir un nombre y un apellido y arrastrar la fórmula. Vamos a intentarlo. Por ejemplo, Gustavo Navarro. Vamos a copiar la información aquí. Para poder hacer la fórmula voy a fijar mi base de datos y voy a fijar el nombre del campo que quiero buscar. Presiono Enter. ¿Qué pasa si yo arrastro la fórmula? Tengo un error de valor. ¿Por qué? Porque las funciones de base de datos requieren como último argumento, como último criterio, los criterios de búsqueda. Y esos criterios de búsqueda deben estar acompañados de los encabezados de búsqueda, que deben ser iguales a los que tiene nuestra base de datos original. Por ese motivo es que en este caso, cuando ponemos el argumento criterios aquí, no está encontrando un criterio válido, un encabezado válido dentro de nuestra base de datos. Y es por ese motivo que no me devuelve la opción o una solución adecuada. Por ejemplo, insertar aquí y ahora sí, edito un poco mi fórmula. En la parte de criterios voy a darle estos criterios con sus correspondientes encabezados y presiono Enter. Vemos que ahora sí me devuelve la solución correcta. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si solamente estoy buscando un solo criterio, o si no requiero arrastrar la fórmula hacia abajo para encontrar múltiples criterios de búsqueda, múltiples soluciones, esta fórmula es súper sencilla de utilizar y además suele ser más rápida que una fórmula matricial. ¿Cuál es la desventaja? Justamente esa, que no puedo arrastrar la fórmula hacia abajo, que requiere una configuración específica para que la fórmula pueda funcionar. Así que chicos,
Eso es lo que les quería compartir el día de hoy en esta cuarta clase sobre operadores de concatenación en fórmulas matriciales. Estoy dejando tres ejercicios para que los puedan resolver. Como comenté al inicio del video, la solución también la estoy dejando en el link de la descripción, y los invito a desarrollarlos, y una vez que los desarrollen, validen su información, validen sus soluciones con el archivo que estoy dejando en el link de la descripción. Y nada, les agradezco mucho por acompañarme en este curso. Por favor, suscríbanse, compartan el video para que muchas más personas puedan aprender de este tema, que no está tan documentado, del cual hay muy poca información y que es una herramienta súper potente para dar un siguiente paso en nuestro desarrollo dentro de Excel.